Saludos a todos los señores estudiantes de la Básica Flexible. Bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. Primeramente, para empezar con la clase, quiero mencionar que ya estamos entrando a lo que sería al libro o el texto ya de décimo de Básica. ¿Ok? Listo, entonces vamos a empezar con esta temática, que es la clasificación de los seres vivos. El tema sería el origen de los sistemas de clasificación. Ok, vamos a explicar un poquito mejor esto. Nos mencionan que en cuanto al origen de los sistemas de clasificación, ya que el número de seres vivos que habitan en la Tierra es tan grande que siempre ha existido la necesidad de poder clasificarlos. ¿Ya? Y el primer autor en clasificar a los seres vivos fue el filósofo Aristóteles. ¿Sí? Y los agrupó en animales y vegetales. Inicialmente se lo hacía de manera empírica, colocando categorías como medicinales, alimenticias, venenosas, acuáticas, terrestres. Es decir, una clasificación súper básica, como vemos en la imagen. Ya animales, los clasificó por seres vivos, por ejemplo, animales, plantas, a las plantas por árboles, arbustos, hierbas. ¿Sí? A una clasificación súper sencilla en aquella época, pero ya estamos hablando de inicios en cuanto a una clasificación. ¿Ok? Luego de esto, nos menciona que ordenar la inmensa variedad de seres vivos existentes y encontrar las posibles explicaciones de su origen y evolución ha sido un reto para los naturalistas, de todas las épocas. La ciencia que estudia el parentesco, las relaciones y la historia evolutiva de los seres vivos se conoce con el nombre de sistemática. ¿Ya? Entonces, la sistemática es la que va a encargarse de todos estos estudios. ¿Ya? El parentesco y las relaciones y la historia evolutiva de los seres vivos. ¿Ok? También podemos encontrar que mediante ella los científicos han podido establecer el origen y la evolución de algunas especies y grupos biológicos con el apoyo de otras disciplinas. La taxonomía, que es el campo de la ciencia que se ocupa de describir y nombrar la diversidad de seres vivos que existen en la naturaleza. ¿Ok? Justo con la taxonomía que es en cambio es otra ciencia ya que se ocupa de describir y nombrar la diversidad de seres vivos, ¿sí? Es quien le da los nombres, por así decirlo, ¿ok? Bien, tenemos los primeros sistemas de clasificación. Ok, aquí nos menciona que el filósofo griego, como habíamos visto anteriormente, fue uno de los primeros en clasificar organismos en categorías a partir de sus características estructurales, ya del grado de desarrollo al nacer y de su comportamiento. Estas categorías formaban una estructura jerárquica en la que cada categoría incluía a las que estaban debajo de él. Sí, como una cadena más o menos, ¿ok? Él se fijaba en sus estructuras y dependiendo de ello, él las iba clasificando ya tipo pirámide, una clasificación como habíamos visto anteriormente, súper básica. ¿Ya? Nos menciona que, por ejemplo, Aristóteles en un comienzo clasificó a los organismos en dos grupos, ya que serían las plantas y los animales. ¿Ok? Luego dentro de cada grupo estableció criterios de clasificación como animales con y sin sangre. Como podemos ver en la imagen, ya acá tenemos los animales y en la otra parte tenemos las plantas. Y en los animales los clasificó con sangre y en las otras pues clasificó sin sangre. Y en las plantas de igual forma los puedo clasificar con flores y plantas sin flores. ¿Ok? Y así vas estableciendo algunas pirámides, este tipo de clasificaciones sumamente básicas, pero que ya daban origen y principios para poder estudiarlos de una mejor manera a cada uno de ellos. Ya tenemos acá los primeros sistemas de clasificación mismo. Nos menciona que años más tarde el naturalista sueco Carl von Linneo propuso un método para clasificar que consistió en organizar a las especies en grupos llamados taxones, integrados por especies similares o relacionadas. ¿Ya? Entonces vemos que los taxones son esta parte de acá en el gráfico, podemos ver que son reino, división, clase, orden, familia, género y especie. Es una subclasificación un poquito ya más estructurada, más estudiada, un poquito más detallada. Sí, ya no es una simple clasificación tan simple, sino que aquí ya vamos categorizando a cada una de las especies. ¿Ok?
para poderles clasificar mejor. Recordemos que son muchas especies, muchos animales, muchas plantas, entonces debía existir un sistema más confiable para que podamos identificarlo de la mejor manera y llevar de la mejor manera, de una manera más organizada para poder estudiarlas a cada una de ellas. ¿Ok? Luego nos menciona que Charles Darwin publicó El origen de las especies, donde planteó que todos los organismos están emparentados por un ancestro común, lo que llevó a reconocer que las categorías reflejan el parentesco evolutivo entre los organismos, entre más es el número de categorías que dos organismos comparten, más cercana es su relación evolutiva. Ya, entonces aquí nos menciona ya sobre la teoría de la evolución y, por ejemplo, un claro ejemplo que de Charles Darwin que hizo en las Islas Galápagos fue ver en las aves sus picos para ver cómo estos han evolucionado, ¿ya? Y nos menciona que tienen un ancestro en común, ¿ya? Y cada uno, ellos han ido adaptándose y han ido evolucionándose de acuerdo a sus necesidades. Ya nos menciona que dar nombre a los grupos es una parte esencial de la clasificación. La nomenclatura más utilizada es la nomenclatura binomial, denominada linneana, ¿ok? En honor a Linneo, el primer naturalista en introducir una nomenclatura formal que, con modificaciones, aún se utiliza. Ya esta clasificación aún se utiliza, obviamente tuvo un poquito de modificaciones, nada más para poder trabajar de la mejor forma, pero todavía se utiliza. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el caballo, ya su nombre común, su nombre conocido, el nombre común, el nombre simple, que es caballo. Tenemos que su reino es Animalia, sobre el reino Eumetazoa, ya, nombres un poquito raros, sí que podemos encontrar igualmente en la clase, orden, familia, género, especie. Y así podemos clasificarles a cada uno de los animales de la mejor manera o plantas. ¿Ok? Entonces nos menciona que el sistema de clasificación propuesto por ese científico Linneo nos menciona que cada especie recibe un nombre único de origen latino que se escribe en cursiva y consta de dos partes. Podemos ver en la imagen, tenemos dos ejemplos acá. Ya en el primero tenemos el gato doméstico y el gato común, y en el otro tenemos los humanos. Y nos menciona que la primera parte del nombre de la especie corresponde al género, ya aquí vemos clasificado en los dos ejemplos, primeramente el género que está separado y subrayado, y nos menciona que el cual se escribe con la letra inicial en mayúscula. Y la segunda parte se refiere al epíteto específico, el cual se escribe en minúscula, ya, es decir, la especie. Ya cada nombre científico es único, lo que hace posible el reconocimiento de un organismo independiente del idioma y del lugar donde se encuentre. Ya todos estos nombres lo podemos encontrar, es una nomenclatura global general que todo el mundo lo conoce. ¿Sí? Es decir, si nos vamos a otro país, gracias a este tipo de nomenclatura podemos reconocer esas especies en otros lugares. ¿Ya? Y nos menciona que las formas para nombrar y designar a las especies pueden ser encontradas en los códigos de nomenclatura zoológica y botánica en los textos de biología, donde están consignadas las normas que deben tener en cuenta para designar a una nueva especie dentro de cada uno de estos grupos. Por ejemplo, no todos los animales, no todas las plantas aún están descubiertas, faltan muchas por descubrir, y esto los botánicos estudian mucho esto. Y, por ejemplo, cuando descubren una nueva especie, un nuevo animal, lo que ellos se les debe dar un nombre en esta categoría, y debe de entrar en esta clasificación. Entonces, para ello se da, se lleva un protocolo, ya dependiendo de sus características, todo ello, y se lo va a poder organizar y se lo va a poder poner en, en el mejor de los contextos, ya dependiendo del libro, lo que nos diga, y se le podrá dar su clasificación y su nombre. ¿Ok? Entonces, listo, hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.